Hoy vamos a ver el libro de Hechos paso a paso, parte 2. Si recuerdas, en el vídeo anterior vimos del capítulo 1 al 10 del libro de Hechos y hoy vamos a empezar del 11 en adelante. Quiero recordarte que este estudio es muy importante porque estamos viendo la obra del Espíritu Santo en la vida de los cristianos de aquella época. ¿Por qué es tan importante? Porque es necesario el mover y la obra del Espíritu Santo para nosotros hoy día cumplir la voluntad de Dios. Por eso todo lo que estamos viendo, tanto en el vídeo anterior, que es la primera parte, como en este, vamos a estar viendo específicamente la obra del Espíritu Santo y cómo Él nos puede ayudar, porque sin Él es imposible que podamos hacer nada. Así que continuemos con el capítulo 11. ¿Qué pasa en este capítulo? Miren lo que dice aquí. Hechos 11:17. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Este es Pedro hablando a la iglesia, a los judíos de la iglesia primitiva. ¿Qué está pasando aquí? Que en el capítulo anterior, que fue el capítulo 10, como vimos en el vídeo anterior, Dios había llenado con el Espíritu Santo a los gentiles por primera vez en la historia. Es decir, el Espíritu Santo hasta este momento solamente había llenado a los judíos, pero Dios quería cumplir esa promesa de que le dijo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, no solamente las judías, sino todas las familias de la tierra. Por eso hoy nosotros, que no somos judíos de nacimiento, también podemos disfrutar del Espíritu Santo, ¿vale? Entonces, muchos judíos no estaban de acuerdo con lo que estaba pasando, dudaban de que Dios realmente hubiese hecho eso, pero Pedro dijo estas palabras, dice: viendo que estos gentiles habían sido llenos del Espíritu Santo, Pedro dijo: ¿cómo voy yo a estorbar a Dios? Porque muchas veces cuando nosotros creemos que un mover no es de Dios, corremos el riesgo de estorbar a Dios. Porque decimos: no, ese mover no es de Dios, por lo tanto lo rechazo, me opongo, esto es imposible que sea Dios. Por eso es importante de que nosotros tengamos la capacidad de decir: Señor, ¿esto que está ocurriendo viene de parte de ti? Porque te voy a decir algo, Pedro hubo un momento en el que dudó de que eso fuese de parte de Dios. Pero Dios le dijo a Pedro: no llames común a lo que yo he limpiado, haciendo referencia al pueblo gentil. Yo he limpiado al pueblo gentil, por eso no lo llames algo común. No lo llames algo cualquiera, porque yo al pueblo gentil también lo quiero hacer parte de mi pueblo, no solamente a los judíos. Por eso, al igual que Pedro entendió, nosotros también debemos entender que cuando un mover es de Dios, porque, como te digo, corremos el riesgo de estorbar a Dios. Y te voy a decir algo: si tú te opones a Dios, el que va a salir perdiendo no es Dios, eres tú. Porque en el momento que tú te quieres poner para estorbar a Dios, entonces Dios, Él va a seguir haciendo su obra y no va a contar contigo para poder usarte. Por eso tenemos que tener un espíritu sensible para poder escuchar lo que realmente Dios quiere hacer. Y ese es el tipo de personas a las que Dios va a usar. Aquellas personas que no son tan perfectas, pero tienen la capacidad de decir: Señor, ¿esto es tuyo o no es tuyo? Porque tristemente hoy día vemos muchas personas, muchos cristianos, muchos entendidos, entre comillas, de la Biblia, que dicen: eso no es de Dios, y lo rechazan. Y es verdad que hay muchas cosas que realmente no son de Dios, pero no todo lo que rechazan es malo, porque hay cosas que verdaderamente sí son de Dios. Por eso tenemos que pedirle al Señor que nos revele por medio de su palabra el mover que Él está haciendo en nuestras vidas. Porque, de verdad, lo único que vamos a conseguir con eso es perdernos lo que el Espíritu Santo tiene para nosotros. Bien, en el capítulo 12 vemos cómo arrestan a Pedro por causa del Evangelio. O sea, no es la primera vez que arrestan a Pedro, pero sí que lo arrestan, y dice la Biblia que la iglesia estuvo orando por Pedro a causa de su arresto.
Entonces, ¿qué ocurre? Mira lo que dice Hechos 12, 6 al 7. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. O sea, fíjate qué nivel de control estaba Pedro sometido. O sea, estaba bien vigilado porque no se fiaban de Pedro. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó, diciendo: levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. O sea, fíjate qué nivel de control, qué nivel de vigilancia más alto tenía Pedro en esta prisión. Sin embargo, no importa el nivel de control, el nivel de vigilancia que tú tengas, porque cuando Dios hace algo y Dios te quiere liberar, no hay nada que el mundo ni el poder de las tinieblas pueda hacer contigo. Y eso fue lo que ocurrió. Pedro se levantó, fue liberado, fue suelto de esas cadenas, los soldados que los vigilaban estaban durmiendo y no se despertaron en absoluto, y Pedro salió y hasta el final y quedó libre del todo. Entonces podemos ver realmente cómo Dios obra poderosamente, porque te pueden apresar por causa del Evangelio, pero cuando Dios tiene un propósito contigo, no hay nadie que detenga el propósito que Dios tiene en tu vida. Y en eso debes confiar. No debes temer el mal del enemigo, porque el enemigo realmente va a querer hacerte sentir miedo, va a querer intentar parar la obra de Dios. Pero te voy a decir algo, la obra de Dios es imposible pararla. El enemigo lo va a intentar, pero el enemigo sabe realmente que no puede hacer nada contra Dios. Tiene la batalla perdida ya, pero sí va a intentar hacerte creer que te puede vencer. Pero como dice la Biblia, que en Cristo somos más que vencedores. Somos más que vencedores, no somos simplemente vencedores, somos más que vencedores. Por eso no hay ninguna prisión que te pueda detener. No hay ninguna cadena natural o espiritual que te pueda detener. Porque el Señor trae libertad a tu vida. Porque el que está contigo es mayor que el que está en el mundo. Y eso lo sabe el diablo. Te voy a decir algo. El diablo no te tiene miedo a ti. Tiene miedo al que está en ti. ¿Quién es el que está en ti? ¿Quién es el que está en mí? El Espíritu Santo es el que está en nosotros, si hemos nacido de nuevo. Y el diablo teme grandemente al Espíritu Santo. Por eso debes cambiar de mentalidad y pensar de que tú eres más que vencedor, eres más que vencedora. Y Dios te va a dar el poder para ser libre, te va a dar el poder para libertar también a otros de sus prisiones, y vas a vencer a el reino de las tinieblas gracias al poder que Dios te da. Vamos a ver el capítulo 13, que también aquí pasa algo importante, porque si te acuerdas, Dios tocó la vida de Saulo. Lo dejó ciego durante 3 días, pero Dios hizo todo eso porque tenía un propósito con él, un propósito grande. Y vamos a ver que ese propósito empieza a obrar a partir de este capítulo 13. Mira lo que dice, Hechos 13, versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, no ningún hombre, sino el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¡Wow! Fíjate qué grande es Dios. Ningún hombre te va a levantar a ti. Si tú esperas que un hombre te levante y te diga que tú tienes tal ministerio y tienes tal llamado, te estás equivocando. Es el Espíritu Santo el que te levanta. ¿Y Dios usa a hombres para hablarte? Sí, lo hace. Pero es el Espíritu Santo el que te levanta. Porque ¿sabes qué pasa? Si te levanta un hombre, vas a tener, vas a recibir la gloria humana y decir: wow, mira que esta persona ahora es pastor, mira a esta persona que ahora es diácono, mira a esta persona que ahora es maestro, mira a esta persona que ahora es profeta, pero si te levanta un hombre, eso se va a quedar en nada, se va a quedar solamente en un nombre que te han dado. Pero si te levanta el Espíritu Santo, no solamente te vas a levantar con el nombre, sino que te vas a levantar con el poder del Espíritu. Porque desde que Dios tocó a Saulo en el camino de Damasco, lo dejó ciego y después le restauró la vista, pasó un tiempo hasta que llegó este momento. Eso no fue algo instantáneo, sino que fue un momento progresivo. Pero llegó el momento en el que el Espíritu Santo dijo:
apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Pero qué estaban haciendo para que el Espíritu Santo interviniese de esta manera? Dice que estaban ministrando al Señor y ayunando. ¿Qué es ministrar al Señor? Es adorarle, es glorificarle. Cuando tú adoras al Señor, cosas grandes pasan en el mundo espiritual. No te puedes ni imaginar lo grande, la gran atmósfera que mueve la adoración que tú das a Dios. Por eso es importante que tú aprendas a adorarle, que tú aprendas a acercarte delante de su presencia y le adores, porque la adoración es una llave a la presencia de Dios. No sabes de qué forma la adoración cautiva al Espíritu Santo. El Espíritu Santo se siente cautivado, se siente honrado, se siente con un gozo y un deseo de acercarse a nosotros. Porque con la adoración lo que nosotros estamos haciendo es manifestar el amor que tenemos por Él, el amor que tenemos por Dios. Por eso es importante que aprendas a adorarle, porque cuando tú le adoras, el Espíritu Santo se manifiesta, y cuando el Espíritu Santo se manifiesta, pasan cosas increíbles. Entre ellas es que te revela su voluntad para tu vida, y te levanta para que tú cumplas el propósito y el llamado por el cual naciste. Y es que es la realidad, tú tienes un propósito y un llamado de parte de Dios increíble. Es posible que no lo creas, es posible que sí lo creas, es posible que lo estés haciendo o que no, pero te aseguro que tú tienes un propósito de parte de Dios, el cual se te va a revelar cuando tú estés tiempo ministrando al Señor, adorándole, y va a ser algo tan maravilloso lo que va a ocurrir cuando el Espíritu Santo te manifieste su plan y su propósito para tu vida, que no tendrás ninguna duda de que Él te está llamando. Por eso el Espíritu Santo es el que te va a encomendar, el Espíritu Santo es el que te va a lanzar, el Espíritu Santo es el que te va a llevar, porque sin el Espíritu Santo nada puedes hacer. Puedes levantarte, eres un gran maestro de la palabra de Dios, pero si cuando tú predicas y enseñas la palabra no va acompañada por el Espíritu Santo, nada va a suceder. Van a sonar palabras bonitas, pero la gente no va a ser transformada, porque la transformación no la hacen tus palabras, la transformación la hace el Espíritu Santo a través de ti, que es muy diferente. Por eso cuando si Dios te llama a adorarle, si Dios te llama al grupo de alabanza, a ministrar en el grupo de alabanza, no son tus canciones bonitas o tu gran voz la que va a hacer que la gente sea transformada, sino que va a ser el poder del Espíritu Santo a través de esa canción que va a transformar a la gente. Por eso te vuelvo a repetir, da igual en lo que tú sirvas a Dios o a lo que Dios te haya llamado, sin el Espíritu Santo nada vas a poder hacer. Por eso no olvides nunca al Espíritu Santo, porque sin Él todo lo que hagas va a ser en vano. Y esto lo vemos justamente en la salida. Cuando ellos salieron, ellos obedecieron, se levantaron Saulo y Bernabé y fueron a predicar el Evangelio, a proclamar el reino de Dios sobre la tierra. Y mira lo que ocurrió. Ellos estaban predicando el Evangelio y hubo una persona que se les estaba oponiendo. Ellos estaban predicando a un gobernante de una ciudad, y ese gobernante tenía por consejero como una especie de mago que estaba diciéndole: no le hagas caso, no le eches cuenta ni a Bernabé ni a Saulo. Mientras él decía estas cosas, mira lo que ocurrió. Entonces Saulo, ojo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Estaba hablando al consejero del gobernador, al que le estaban predicando, porque se estaba oponiendo a la palabra de Dios. Y ahora dice: ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Fíjate lo que proclamó Saulo, que la Biblia aquí automáticamente le cambia el nombre. Saulo, que también es Pablo. O sea, a partir de este momento a Saulo ya no se le menciona como Saulo, sino como Pablo.
porque Dios le cambió el nombre. ¿Y por qué Dios le cambia el nombre? Porque en nuestro nombre va nuestro propósito. Ahora, ¿qué significa tu nombre? Pues según el significado que tenga tu nombre, así va a ser tu propósito. Por ejemplo, mi nombre, Elías, significa Jehová es mi Dios. Y digo, y la verdad digo, yo, Señor, yo quiero que tú seas mi Dios, ¿no? Entonces, cuando Dios le cambia el nombre a Saulo, es porque está cambiando su propósito. Y dice, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo las palabras que hemos dicho. ¿Qué estaba ocurriendo aquí? Que hubo una transformación en la vida de Pablo. Porque pasó de ser ese Saulo que perseguía a los discípulos y a la iglesia del Señor, ahora a ser una persona que predicaba el Evangelio de Jesús, a quien seguía. Por eso esa transformación solo pudo venir del Espíritu Santo. Entonces, Pablo con total certeza declaró las palabras que dijo sobre este individuo y quedó ciego este hombre. Cuando tú tienes un propósito de parte de Dios, tú vas a sentir una transformación. Esto me ocurrió a mí. Yo recuerdo que me dijeron que tenía que predicar y fíjate que la palabra que el Señor me dio para ese día en la iglesia tenía que ver con la transformación, ¿no? Y yo iba a predicar de que Dios te quiere transformar, ¿no? Entonces recuerdo que yo en ese día me sentí que no podía predicar, no sé qué me pasaba exactamente, pero no era capaz de concentrarme orando, no era capaz de concentrarme leyendo la palabra, pero bueno, llegó el momento de la reunión, llegó el momento de que tenía que predicar y yo realmente no tenía ganas de hacerlo, pero sabía que tenía que hacerlo. Entonces, cuando cogí el micrófono para empezar a predicar, sentí como un peso se ponía sobre mis hombros. Fue algo glorioso, porque yo no tenía absolutamente nada de ganas, pero en el momento que cogí el micrófono sentí como que el Espíritu Santo se posó encima mía, literalmente. Y esa desgana y esa lucha que tenía para poder predicar se desvanecieron totalmente y el Espíritu Santo me tomó. O sea, fui lleno del Espíritu Santo. Y empecé a predicar, y recuerdo que la gente estaba siendo afectada, estuvo siendo tocada, y cuando terminó la reunión, una mujer vino y me dijo, Elías, ¿sabes que vi una figura de alguien detrás de ti, que iba detrás de ti? De una persona que iba detrás tuya, y por donde tú ibas andando, esa persona que iba detrás tuya, te iba siguiendo. Realmente era el Espíritu Santo. El Espíritu Santo obrando a través de mí. Y yo realmente no os lo aseguro, no eran mis méritos, no eran mis fuerzas, porque te digo que en mis propias fuerzas me sentía bloqueado mentalmente, pero el Espíritu Santo cuando me tomó, todo cambió. Porque no soy yo, no son mis habilidades, no son mis cualidades, es el Espíritu Santo. Entonces recuerdo que otra persona vino y me dijo, tú has hablado de la transformación para que nosotros seamos transformados, pero realmente el que aquí ha sido transformado ha sido tú. Porque tú no predicabas así, o sea, algo ha pasado en ti, que Dios ha obrado en ti y has podido hacer esto que hoy hemos podido disfrutar y hemos podido experimentar gracias a lo que el Espíritu Santo ha hecho a través de ti en esta reunión. Y te voy a decir algo, si el Espíritu Santo lo ha hecho conmigo, también lo puede hacer contigo. Si lo hizo con Saulo, también lo puede hacer contigo. Por eso, la transformación que Dios quiere obrar en ti, la va a realizar. Solamente te tienes que dejar en las manos del Señor. Muchas veces tú crees que no vas a poder, como yo me sentí en ese momento, y al final el Señor me empoderó y pude hacerlo. Porque no fueron mis fuerzas, sino que fueron las suyas. Y de la misma manera que Dios usó a Pablo, te va a usar a ti también. Por eso confía en el Señor, confía en el Espíritu Santo, porque Él va a obrar a través de ti, en el propósito que Él ha preparado para ti. Vamos ya al capítulo 14. En este capítulo, Pablo y Bernabé siguen predicando el Evangelio y siguen yendo ciudad por ciudad. Y llegó un momento donde ellos realmente, Dios los respaldaba grandemente y ellos hacían incluso milagros. Los hacía el Espíritu Santo a través de ellos, ¿no? Entonces, imagínate el impacto tan grande que esto tenía sobre la gente que escuchaba el Evangelio. Te predico el Evangelio y hago milagros. O sea, hay señales que evidenciaban que lo que Pablo y Bernabé predicaban era cierto. Y mira lo que ocurrió. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica,
dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Quiero decirte que Júpiter y Mercurio eran dioses de esta gente a los que Pablo estaban predicando, ¿no? Entonces, cuando Pablo y Bernabé vieron lo que estaban haciendo con ellos a causa de los milagros que realizaban, cuando los oyeron, los apóstoles Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Fíjate en la situación en la que se encontraron Bernabé y Pablo. Pienso que esto que ocurrió estaba probando el corazón de Pablo y Bernabé. ¿Por qué? Porque a causa de los milagros que Dios hacía a través de ellos, esta gente pretendía adorarlos como si fueran dioses. Pero ellos, en lugar de recibir esa adoración y esa gloria hacia ellos se rasgaron sus vestiduras y dieron voces diciendo: ¿qué hacéis? Nosotros somos hombres igual que vosotros, que venimos a hablaros de un Dios vivo, para que dejéis este tipo de cosas que estáis haciendo. Entonces, fíjate en algo. La gloria es únicamente para Dios. Dios no comparte su gloria con nadie. Y esta fue una prueba para Bernabé y para Pablo, porque ellos perfectamente pudieran haberse cogido esa gloria para ellos, pero no. Ellos se despojaron de esa gloria y se la atribuyeron a Dios. ¿Y sabes algo? Cuando Dios te utiliza, cuando Él obra a través de ti, va a llegar un momento en que Dios también te va a poner a prueba en cuanto a esto. ¿A quién vas a darle la gloria? ¿A Dios o te la vas a quedar tú para ti? Porque esa era la actitud que tenían los fariseos. Ellos oraban en público para que la gente los aplaudiese. ¿Y sabes lo que dijo Jesús? De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿De qué recompensa se refería Jesús? A la gloria de los hombres. Ellos estaban recibiendo la gloria de los hombres y se lo estaban quedando para ellos. Por eso, si tú tienes esa actitud, Dios no va a seguir trabajando contigo. Porque Dios no va a dar su poder a alguien que se lleva la gloria que le pertenece a Dios. Por eso es importante que tú siempre tengas la actitud de atribuirle la gloria a Dios. Tienes que tener siempre esa actitud. Ahora bien, llegamos al capítulo 15. Fíjate que esto de que los gentiles ya formasen parte del pueblo de Dios, todavía seguía siendo chocante para algunos de los judíos, porque pedían que los circuncidasen, que se circuncidasen. La circuncisión era algo que Dios le dio a Abraham. Todo aquel que forme parte del pueblo de Dios tiene que circuncidarse. Entonces, todo nacido en el pueblo de Israel, a los 8 días de nacido, tenía que circuncidarse. Si no, no formaba parte del pueblo de Dios. Pero Jesús, cuando vino, se acabó la circuncisión hecha en la carne, sino que la circuncisión ahora iba a ser en el corazón. ¿Y cuándo uno es circuncidado en el corazón? Cuando uno nace de nuevo. El Espíritu Santo viene a vivir en nosotros y nosotros somos circuncidados en nuestros corazones. Y esa es la circuncisión que vale, no la de la carne. Entonces, todavía había gente que pensaba que se tenían que circuncidar de esta manera, pero se reunieron todos los líderes de la iglesia y empezaron a discutir sobre este tema, ¿no? Y mira lo que respondieron después de estar mirando sobre este asunto. Dijo: porque nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Que ellos estaban diciendo: no es necesario circuncidarse, pero es que esto no nos ha parecido bien solamente a nosotros, sino que le ha parecido bien también al Espíritu Santo. Entonces ellos no estaban tomando decisiones como a ellos les pareciese, sino que estaban teniendo en cuenta al Espíritu Santo y diciendo: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Y date cuenta que no está diciendo: y nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo, como si el Espíritu Santo se adaptase a ellos, sino que ellos vieron la voluntad del Espíritu Santo y ellos se adaptaron a lo que le parecía bien al Espíritu Santo. Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas veces tienes en cuenta la opinión del Espíritu Santo para las cosas que tú haces en tu día a día? Porque muchas veces nosotros dejamos al Espíritu Santo a un lado y Él está ahí para ayudarnos y para guiarnos. Pero si realmente nosotros tomamos las decisiones como nosotros queremos, sin contar con Él, después decimos: ¿por qué me va mal? Por eso es importante que entiendas algo.
El Espíritu Santo es tu consejero, el Espíritu Santo es tu consolador, el Espíritu Santo es tu amigo que te guía y te ayuda. Pero si no le tienes en cuenta, no te va a servir para nada que Él esté a tu lado. Por eso es importante que pongas oído a lo que Él te quiere decir. Y le preguntes, Espíritu Santo, ¿qué es lo que a ti te agrada? ¿Qué es lo que te parece bien a ti? ¿Qué es lo que a ti te gusta? ¿Qué es lo que no te gusta? Porque cuando tú lees la palabra y tienes comunión con el Espíritu Santo, te darás cuenta que el Espíritu Santo te revelará qué es lo que a Él le agrada y qué es lo que no le agrada. Y mucha gente tiene muy poco en cuenta esto. Por eso es importante de que dejemos de mirarnos a nosotros mismos y pongamos foco en el Espíritu Santo y adaptemos nuestros deseos a los suyos. De esa forma te aseguro que todo te irá bien. Bien, capítulo 16. En este capítulo vamos a ver una muestra clara de lo que hemos hablado justamente en el capítulo anterior, porque Pablo seguía predicando el Evangelio y mira lo que ocurrió, porque muchas veces nosotros tenemos buenas intenciones, pero mira lo que dice este versículo. Hechos 16 del 6 al 10. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se les mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Ahora fíjate, porque podríamos decir, no, Dios quiere que prediquemos el Evangelio y está bien que lo prediquemos a cualquiera. Pero aquí vemos en este versículo claramente que el Espíritu Santo les prohibió en varias ocasiones que no predicaran el Evangelio en varios sitios. Y a lo mejor esto nos parece muy fuerte, pero es la realidad lo que vemos aquí. Por eso muchas veces nosotros vamos en nuestra buena intención y después no ocurre nada. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no nos mandó. Porque no escuchamos la voz del Espíritu Santo diciéndonos, no quiero que hables aquí. ¿Sabéis qué es lo que ocurre? Que muchas veces regalamos la palabra de Dios como si fuese algo que no vale nada. Y la palabra de Dios tiene muchísimo valor. Por eso te vas a dar cuenta que incluso Jesús no hablaba a ciertas personas, como por ejemplo a Herodes. Herodes le preguntaba, a esos milagros que dices que haces, dime, cuéntame las cosas que tú dices. Y Jesús permaneció callado, no le dijo nada. Y Jesús hablaba abiertamente con muchas otras personas, pero a Herodes no le dijo absolutamente nada. Y Dios te va a decir que calles en muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene un valor incalculable. Y si la vamos pregonando a personas que no quieren saber absolutamente nada y repetimos una y otra vez a las mismas personas, realmente al final lo que estamos haciendo es tomar como si no fuese nada la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene muchísimo valor. Por eso la Biblia también dice que no tiréis las perlas a los cerdos, porque no lo sabrán valorar. Y te voy a decir algo, la palabra de Dios tiene mucho valor. La palabra de Dios es una perla preciosa. Y si tú se la tiras a un cerdo la va a mirar y no va a saber dar el valor que tiene realmente. Por eso el Espíritu Santo te va a prohibir que hables en ciertas ocasiones. Y te va a dirigir realmente a las personas que le tienes que hablar. Y no es cosa tuya ni es cosa mía, es cosa del Espíritu Santo, que nos dejemos guiar por Él. Es posible que las personas que hoy Dios te prohíba hablarles, mañana les tengas que hablar. Pero siempre es bajo la guía del Espíritu Santo. Como vayamos en nuestras buenas intenciones, no vamos a lograr hacer nada. Y recuerdo, por ejemplo, un testimonio, no recuerdo exactamente de quién era, un hombre que fue usado por Dios, no recuerdo ahora el nombre exactamente, no sé si fue Gigi Ávila, pero recuerdo que Dios les dijo que hiciesen una campaña, no me acuerdo de cuántos días, pero creo que fueron 10 días, y ellos estuvieron haciendo campañas evangelísticas y Dios se movía cada vez más de un día para otro. Se convertía más gente, más y más y más y más. Y Dios se movía poderosamente cada día más. Claro, fíjate, el día 10 fue el más impresionante de todos. Y ellos dijeron, bueno, si Dios ha seguido moviendo hasta el día 10, vamos a hacer un día 11. Pero Dios les dijo que solamente hiciesen 10 días. Pero ellos hicieron el día 11 también. ¿Sabes lo que ocurrió el día 11? Que no ocurrió nada. Dios hizo la obra durante 10 días como Él dijo,
pero al día 11 no ocurrió nada. Entonces tenemos que entender los tiempos de Dios, tenemos que entender las órdenes del Espíritu Santo y por donde Él nos guía. Porque solamente de esa forma vamos a poder ver su poder fluir a través de las personas e impactar sus vidas. Por eso tú te tienes que convertir en esta persona sensible al Espíritu Santo a tal punto de que tú sepas escuchar su voz y ver qué es lo que Él quiere y qué es lo que Él no quiere. Y no hacer las cosas por hacerla y punto. De esa forma verás el poder de Dios obrar a través de ti. Entonces vemos cómo ellos fueron a Macedonia a predicar el Evangelio. ¿Y sabes lo que ocurrió? Que ellos fueron arrestados. En este caso fue Pablo y Silas los que fueron arrestados. Y mira lo que ocurrió con ellos. Dice, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. O sea, fíjate, Pablo y Silas fueron apresados en el calabozo más profundo. O sea, el de peor situación, el de peor condición. Pero eso no impidió que ocurriese lo que ocurrió luego. Dice, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. O sea, fíjate qué glorioso es Dios. Ellos, predicando el Evangelio, son encarcelados en el calabozo más profundo, y ellos, en vez de tener una actitud de queja, de decir, Señor, ¿por qué nos has metido aquí? Señor, si estamos trabajando para ti, ¿cómo has permitido que estemos en el calabozo de peor situación? Ellos, en vez de tener esa actitud, empezaron a cantar himnos a Dios. Y te voy a decir algo. Solamente una persona puede alabar a Dios y adorar a Dios cuando no tiene queja en su corazón. Porque la queja es un síntoma de que no estás de acuerdo con lo que te está pasando. Entonces, si tú no estás de acuerdo con Dios, con lo que te está pasando, tú no vas a glorificar a Dios por medio de la alabanza, porque al final la alabanza es reconocer las maravillas de Dios. Y si tú te estás quejando, ¿tú crees que puedes alabar a Dios? ¿Y puedes cantar himnos a Dios? Podrás hacerlo, pero no de corazón. Y si no lo haces de corazón, nada va a ocurrir. Pero Pablo y Silas no tenían la actitud de quejarse, sino que sabían que todo lo que ellos estaban haciendo, Dios los estaba respaldando. ¿Y qué ocurrió? Que a medida que ellos empezaron a alabar y a adorar a Dios, sobrevino un gran terremoto y se sacudieron los cimientos de la cárcel y todos quedaron liberados. Fíjate el gran poder que tiene cuando tú alabas a Dios y adoras a Dios de corazón, en medio de una situación difícil. Por eso yo no sé si tú estás pasando una situación difícil, pero te voy a decir algo. Dice la Biblia, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros. Entonces, Dios no se ha olvidado de ti. Por eso tienes que, en ese momento en el que estés ahora mismo, quita tu actitud de queja y cámbiala por una actitud de agradecimiento, manifestándola con alabanza y adoración a Dios. Te aseguro que cuando tú empiezas a cambiar tu queja por alabanza, tu queja por agradecimiento, van a empezar a ocurrir en tu vida liberaciones que te estaban deteniendo. Dios te va a traer libertad de cosas en tu vida que estás padeciendo. Solamente alaba y adora a Dios con un corazón sincero. No tienes que ser la mejor voz, no tienes que ser el mejor predicador, no tienes que ser un super cristiano, no. Solamente confía en el Señor, quita tu foco de tu vida, de tu situación, de tu debilidad y enfócate en Jesús, en que Él es perfecto y Él tiene todo el control. Y cuando tú empieces a adorar y a alabar al Señor y empieces a sustituirlo por esa actitud de queja, te aseguro que Dios va a hacer cosas increíbles en tu vida, y te lo aseguro porque lo dice su palabra, no porque yo lo diga. Estoy totalmente convencido de que va a suceder porque lo dice la palabra de Dios. Por eso, díselo al Señor y Él lo va a hacer. Y vas a ser libre de muchas cosas de las que hoy sufres ataduras. En el nombre de Jesús yo lo declaro. Bien, en el capítulo 17 vemos que ellos siguen predicando el Evangelio, pero fíjate que ellos no son unos cristianitos que están repartiendo simplemente folletos y la gente, paso, no. Fíjate lo que pasó aquí. Dice, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, ojo aquí,
Cuando uno tiene celos, cuando realmente ves que el otro está siendo utilizado por Dios y tú realmente no tienes un corazón bueno delante de Dios, ¿no? Y dice, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Ahora fíjate la visión que tenían la gente que vivía allí, la visión que tenían acerca de Pablo, de Silas y de todos los que estaban sirviendo al Señor. Trastornadores. Y es la realidad, porque cuando tú sirves al Señor y empiezas a establecer el reino de Dios con la ayuda del Espíritu Santo, las tinieblas se sacuden y las estás trastornando. Es la realidad. No son un grupito de personas que no son tenidos en cuenta. Ay, pobrecito, yo paso de lo que tú dices. Sí, la gente va a pasar de lo que tú dices, pero no de esa manera. Porque cuando tú vas con el poder de Dios, los cimientos del reino de las tinieblas se sacuden y se trastornan. Y van a intentar ¿qué está pasando aquí? Como te digo, van a intentar detenerte, pero Dios tiene la última palabra y no te van a tocar hasta que tú cumplas el propósito de Dios en tu vida. Y después de esto, ellos siguieron. Pablo llegó a Grecia y llegó solo porque se tuvieron que separar a causa de todo esto que ocurrió. Y Pablo en Grecia, mira lo que dice. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. O sea, fíjate que Pablo, esperando a sus compañeros, a Timoteo, a Silas, él empezó a mirar todas las imágenes y todos los ídolos que los griegos, los atenienses, tenían allí en su ciudad, y vio en uno una inscripción al Dios no conocido. Y entonces Pablo, fíjate cómo fue Pablo que usó eso para poder predicar el evangelio. Dice, al que vosotros no conocéis, ese es a quien yo os anuncio, para que lo conozcáis de verdad. Entonces Pablo predicó el evangelio y hubo algunas personas que se convirtieron. Bien, en el capítulo 18, mira lo que ocurre. Y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, porque como te he dicho, Silas y Timoteo se separaron de Pablo a causa de algo que ocurrió, de que se tuvieron que separar porque los estaban persiguiendo. Dice, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo, pero oponiéndose y blasfemando a estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio desde ahora me iré a los gentiles. O sea, fíjate que Pablo iba a las sinagogas que habían en Macedonia y en las ciudades que no eran judías. Había sinagoga de los judíos y allí predicaba el evangelio, predicaba acerca de Cristo, pero ellos no lo quisieron escuchar. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Dedicarse a predicar a los gentiles, a los que no eran judíos. Entonces vemos cómo Dios utilizó a Pablo para predicar a los gentiles, y por eso llegó la palabra de Dios, por eso no se quedó solamente en Israel, sino que salió fuera de Israel, y no solamente a los judíos que estaban fuera de Israel, sino también a los gentiles, porque te digo, esta promesa del Espíritu Santo y de que podamos nosotros disfrutar de las mismas promesas que Dios le prometió a Abraham para el pueblo de Israel, también son para nosotros los que no somos judíos. Y entonces vemos aquí, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Fíjate, porque ante la opresión de la gente que no estaba de acuerdo con lo que Pablo predicaba, imagínate, Pablo se sentiría diciéndose, ¿qué ocurrirá? Me dejarán predicar, me arrestarán, me llevarán, pero en medio de esta situación Dios se le aparece a Pablo en una visión de noche y le dice, no temas, yo estoy contigo, no calles, sigue hablando, sigue predicando. Y allí estuvo por 1 año y 6 meses haciéndolo, sin parar. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Por eso va a venir gente que te va a querer intimidar, pero cuando Dios te va a decir, sigue predicando, y mientras Dios te diga, siga predicando, no calles, sin importar lo que creas que te puedan hacer, porque Dios está contigo y nada te va a ocurrir. Pues eso sí, en el momento que Dios te diga, para, no hables, será el momento de parar y irse.
a otro lado. Pero cuando Dios está contigo, tienes que creer lo que Él dice en ti. Yo estoy contigo y nadie te va a hacer mal. Hay mucha gente aquí que necesita la palabra, hay mucha gente aquí que necesita recibir lo que yo tengo para ellos, y tú eres el instrumento que yo voy a usar. Por eso Dios te quiere usar, tú eres un instrumento para Dios. Pero para que tú seas un instrumento útil te tienes que rendir en las manos de Dios como lo hizo Pablo. Llegamos al capítulo 19 y mira lo que ocurre en este capítulo. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. O sea, fíjate hasta dónde llegaba el poder de Dios, que los enfermos que no podían ir físicamente allí a causa de su enfermedad, lo que hacían los familiares eran llevar ropas o paños pertenecientes a esos enfermos, y Pablo oraba por esos paños, y luego cuando las personas, los familiares le llevaban sus paños al enfermo, cuando se los ponían o lo tocaban, quedaban sanos y libres de malos espíritus. Fíjate cómo va el poder de Dios. O sea, que el poder de Dios puede ser depositado en un paño o puede ser depositado en la ropa de alguien. ¿Qué pasa con esto? Que esto mismo puede ser malinterpretado. Y quiero que entiendas algo. El paño o la vestimenta o el objeto que se puede utilizar de esta forma no es un objeto sagrado. Al contrario, estos eran paños comunes, cosas comunes que utilizaban ellos y que utilizaban los familiares de los enfermos para que los enfermos pudiesen ser sanos. Pero ni el paño tenía poder, ni ningún objeto tenía poder en sí. Por eso no creas que un objeto lo tienes que guardar, es algo sagrado y eso te va a sanar. No. Dios puede usarlo como instrumento para poder sanarte, pero es algo del momento que Dios puede utilizar. Pero no puedes tomarlo como un ídolo o como un amuleto, porque eso no está bien delante de Dios, ¿vale? Pero sí es verdad que Dios puede usar este tipo de cosas para sanarte o para sanar a un enfermo. Pero no es el objeto en sí, sino es la fe. La fe produce la sanidad. Ahora fíjate, después de eso, de ver que Pablo sanaba enfermos, había ciertas personas que intentaron hacer lo mismo, y mira lo que ocurrió. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Ahora, fíjate lo que ha pasado aquí. Estos hijos de un tal Esceva empezaron a echar fuera demonios en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, y los demonios se rieron de ellos, porque dice: yo conozco quién es Jesús y sé quién es Pablo. Y si uno de los dos me dice que me vaya, yo me voy a ir, pero vosotros ¿quiénes sois? Y entonces salieron corriendo, desnudos y heridos. O sea, los espíritus inmundos no tuvieron temor de ellos. Pero ¿qué pasó aquí? O sea, para empezar, la clave primera es nacer de nuevo, ¿no? Pero ¿cómo hacemos para que los demonios nos reconozcan? De la misma manera que a Pablo y a Jesús. Mira lo que dijo Jesús en Lucas 12, 8 al 9. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Es decir, cuando tú confiesas el nombre de Jesús delante de los hombres y no te avergüenzas del nombre de Jesús, entonces Dios va a proclamar tu nombre delante de los ángeles de Dios. Es decir, tu nombre va a ser conocido en los lugares celestiales. ¿Qué son los lugares celestiales? Son los lugares donde se mueven los ángeles, donde se mueven los demonios, donde está el mover espiritual, que es mucho más real y evidente que el natural. Entonces, si Jesús proclama tu nombre en esos lugares, te van a conocer los demonios. Entonces Pablo no tuvo temor de predicar el evangelio. Pablo no tuvo temor de ir a reconocer que Jesús era Dios, de que Jesús era el Salvador, de que Jesús era el Cristo, de que sin Él no podríamos recibir salvación, pero siempre con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces Pablo
era alguien muy famoso en los lugares celestiales. Era famosísimo en los lugares celestiales. Y los demonios sabían quién era Pablo. Y los demonios temían a Pablo, de la misma manera que temían a Jesús. Por eso tienes que confesar el nombre de Jesús. Si te da vergüenza confesar el nombre de Jesús, dile al Espíritu Santo, dame valentía. ¿Te acuerdas? En el vídeo anterior, en el capítulo 4 de Hechos, vemos cómo los discípulos oraron por valentía, porque los religiosos se les oponían. Entonces vemos cómo el Espíritu Santo los llenó y les dio valentía, y ellos seguían predicando no por su propia fuerza y su propia valentía, sino por la valentía que el Espíritu Santo les puso. Entonces, cuando tú predicas con esta valentía que el Espíritu Santo te da, Jesús proclama tu nombre a los ángeles de Dios. Jesús proclama tu nombre en los lugares celestiales. Y tu nombre va a ser reconocido y los demonios te van a temer. Solo pídele al Señor, Señor, dame valentía para predicar tu evangelio. No te estoy diciendo que le prediques a miles, te estoy diciendo que le prediques a tu vecino, que le prediques a la persona de tu trabajo, a tu compañero de trabajo, que le prediques a tu amigo, al que el Señor te ponga en el camino. Incluso tú dile, Señor, ponme hoy a una persona a la que le pueda hablar de ti. Y el Señor te la va a poner. Y pídele la valentía y verás cómo el poder de Dios empieza a fluir a través de ti. Vamos al capítulo 20. Tenemos un propósito de parte de Dios. Mira lo que dice aquí. Por tanto, lo dice Pablo, mirad vosotros y todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Un obispo es alguien, un líder de la iglesia, como un pastor. Dice, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Ahora fíjate, ¿quién puso por obispos y pastores a estas personas? ¿Los hombres? ¿El mismo Pablo? No, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te coloca en esos lugares de responsabilidad. Por eso cuando tú sirves al Señor en lo poco y le eres fiel, Él luego te va a poner sobre más. Pero siempre va a ser Él el que te va a levantar. Porque si te levantas tú solo, muy mal. No vas a conseguir nada. Pero si Él te coloca, Él te pone, entonces todo va a ir bien. Lo que quiero que entiendas es que el que te levanta es el Espíritu Santo. El que te levanta es Él y no eres tú ni es ningún hombre, es Él. Es Él, es Él. Él puede utilizar a hombres para revelarte este tipo de cosas, pero el que está trabajando por detrás de todos los hombres es el Espíritu Santo, sobre aquellos hombres que se dejan guiar por Él. Por eso recuerda siempre que sin el Espíritu Santo nada puedes hacer. El Espíritu Santo es quien nos da un ministerio y un propósito, no los hombres. Capítulo 21. En este capítulo vemos la intención de Pablo de volver a Jerusalén. Te das cuenta que Pablo no pisaba Jerusalén, porque si pisaba Jerusalén lo iban a arrestar. Porque Pablo antes servía a los líderes fariseos y de los judíos en Jerusalén, y Pablo luego, al haberse revelado Jesús, dejó todo eso y empezó a predicar el evangelio. O sea, se opuso a los líderes judíos, literalmente. Entonces, que Pablo volviese a Jerusalén era síntoma de que en el momento que lo viese lo iban a arrestar. Entonces, él tenía esa decisión de parte de Dios de poder hacerla. Entonces, mira lo que ocurrió. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Entonces, este profeta estaba confirmando lo que iba a pasar con Pablo si pisaba Jerusalén. Pero Pablo estaba determinado porque entendía que era la voluntad de Dios que fuese allí, que predicase en Jerusalén. Pablo fue igualmente, y aquí podemos notar algo más, que en el Nuevo Testamento sigue habiendo profetas. No solamente son los profetas del Antiguo Testamento. Es una función diferente, pero hay profetas que hablan la palabra de Dios y profetizan. En el capítulo 22 ya vemos a Pablo que ha llegado a Jerusalén, y cuando se dan cuenta que él está allí, lo arrestan y lo llevan ante las autoridades romanas para que sea juzgado por lo que él estaba haciendo. Entonces Pablo, mira lo que pasó. Dice:
Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es decir, Pablo empezó a contar su testimonio a este gobernante. ¿Qué quiero decir con esto? Que es muy importante el poder del testimonio. ¿Por qué? Porque el testimonio que tú tengas de parte de Dios confirma que lo que tú vives de la palabra de Dios es real. Porque si no hubiese testimonios en nuestra vida, la palabra de Dios no podemos decir que sea real. Porque si nosotros no vemos frutos de que la palabra de Dios se cumple, entonces podemos decir, ¿para qué sirve la Biblia si realmente no dice lo que pone en ella? Pero te puedo decir, y yo mismo soy testigo, de que la palabra de Dios tiene poder. Porque yo tengo un testimonio al igual que Pablo estaba contando el suyo. Y tú tienes también un testimonio. Y si tú todavía no has experimentado ese testimonio de parte de Dios, pídele al Señor que entre en tu vida, y ese es el primer y gran testimonio que vas a experimentar, el nacimiento de nuevo. Pero quiero decirte algo, tu testimonio no acaba ahí, ese es solamente el comienzo. Toda tu vida es un testimonio, tiene que ser un testimonio vivo, porque ¿qué mejor ejemplo que nuestro testimonio? ¿Qué mejor ejemplo que tú seas ese gran ejemplo? Es decir, la palabra de Dios funciona en mí. La palabra de Dios me ha transformado. La palabra de Dios me ha guiado gracias al Espíritu Santo. Por eso, no tengas en poco el poder de tu testimonio. No, es que Dios me salvó y lo mío fue muy poca cosa. Hay otros que Dios los ha sacado de la droga. Hay otros que Dios los ha sacado de enfermedades muy difíciles. Te voy a decir algo. Todos los testimonios, sean de sanidades sorprendentes o sea de cosas que parecen que no son tan relevantes, todos, absolutamente todos, se manifiesta el poder de Dios. Por eso no tengas en poco tu propio testimonio. Porque si tienes en poco tu propio testimonio, te olvidarás de lo que el Señor va a seguir haciendo a través de ti. Porque son muchas cosas las que el Señor hace y va a seguir haciendo a través de ti. Por eso, dale gracias al Señor porque te ha salvado. Dale gracias al Señor si te ha sanado. Dale gracias por todo lo que ha hecho por ti. Y Dios va a seguir obrando a través de tu vida, y tu vida va a ser un testimonio viviente. Y vas a demostrar con tus hechos que la palabra de Dios es real. Al igual que Pablo estaba haciendo aquí. Llegamos al capítulo 23. Mira lo que Dios le dijo a Pablo. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Porque fíjate que Pablo había sido arrestado, estaba contando su testimonio, por qué motivo él hacía las cosas que él hacía, y realmente el gobernador romano que estaba ahí no lo veía culpable, porque por lo que lo estaban acusando era solamente a causa de la ley judía. Sin embargo, Pablo, él estaba ahí tan normal, y él estaba contando su testimonio, y en medio de toda esa situación, claro, Pablo dice: será ya el final, el Señor me llevará con él, no me llevará con él. Y sin embargo el Señor se le aparece y le dijo a Pablo: ten ánimo, Pablo. Y él viene y nos consuela, y puedo ver en este versículo cómo el Espíritu Santo estaba consolando a Pablo gracias a estas palabras que le estaba diciendo. Ten ánimo, Pablo, porque de la misma manera que has testificado de mí en Jerusalén, que has contado tus testimonios en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma, en la capital romana. Y yo te voy a llevar allí para que hagas eso. Date cuenta que el Espíritu Santo nos consuela, nos guía y nos dice: de la misma manera que tú estás aquí, que parece que ya van a acabar con tu vida, yo te digo que tú vas a llegar a Roma y vas a seguir trabajando y sirviéndome a mí. Porque fíjate lo que pasa. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración. O sea, fíjate, 40 personas, 40 judíos, juran bajo maldición de que hasta que no maten a Pablo no van a comer ni beber nada. O sea, que fíjate que se tenían que dar prisa para matarlo, porque mucho tiempo no iban a aguantar. Pero a pesar de eso, ¿qué crees que ocurrió? ¿Crees que pudieron tocar a Pablo? Acabamos de leer hace un momento de que Dios le dice a Pablo: vas a testificar también en Roma, no solamente aquí. Y esto era antes de que él fuese para Roma. Entonces, en medio de esa situación, Dios salva la vida de Pablo. ¿Por qué? Porque cuando Dios tiene un propósito con alguien, no lo abandona.
se van a querer oponer, van a querer hacer este tipo de juramentos y no van a poder conseguir nada. Estos se tuvieron que morir de hambre porque ellos no lograron nunca tocar ni un solo pelo de Pablo. Y de la misma forma que no pudieron tocar a Pablo, ¿tú crees que te van a poder tocar a ti? Así que pasamos al capítulo 24 y Pablo es presentado ante otro gobernador y dice esto la palabra. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, este respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Fíjate que Pablo haya sido presentado ante otro gobernador y aquí tenía que seguir defendiéndose de las acusaciones que los judíos estaban haciendo contra él. Cuando tú te encuentras en este tipo de situación, mira lo que dijo Jesús acerca de esto, Marcos 13:11. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis, porque lo que habéis de decir no lo penséis, sino lo que os fuese dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que Pablo estaba hablando ante este gobernador no procedía de su propia boca, sino que procedía del Espíritu Santo. Y dice, ni lo penséis, no vayáis con un guión planeado, no vayáis con las palabras que tenéis que decir, no penséis. Cuando tengáis que presentar defensa a causa de mi nombre, el Espíritu Santo os dará las palabras que debéis decir en ese momento. Y Pablo tuvo las palabras y las dijo. Y este hombre no pudo hallar nada malo en la vida de Pablo. ¿Por qué? Porque todos sus acusadores venían con mentiras, venían con celos y venían con cualquier tipo de cosa para conseguir de alguna manera que Pablo muriese. Por eso confía en el Espíritu Santo, porque aunque tú pienses que no eres buen orador o que no eres buen hablador, el Espíritu Santo va a poner en tu boca las palabras que debes decir. No hables por tu propia cuenta. No hables en tu propia sabiduría, hablas según las palabras que el Espíritu Santo pone en tu boca. Y cuando tú aprendas a hacer esto, te aseguro que esas palabras van a impactar a las personas que lo escuchen. Porque esto también podemos verlo en el capítulo 25 de Hechos. Aquí pone Marcos 13, pero realmente es Hechos 25. ¿Vale? Dice así: cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Alegando Pablo en su defensa: ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Vemos cómo acusaban a Pablo con cosas que no podían probar y Pablo decía: nada de esto es verdad, nada de lo que dicen ellos es verdad. Y te voy a decir algo, en tu defensa el Espíritu Santo va a poner las palabras en tu boca, pero al mismo tiempo mira lo que Dios te promete. En Mateo capítulo 5. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas, como a Pablo, que fueron antes de vosotros. Entonces, fíjate en esto. Cuando te acusan a ti mintiendo, cuando vienen con acusaciones mentirosas como vinieron con Pablo, Dios te dice: bienaventurado eres. ¿Qué significa bienaventurado? Uno de los significados es doblemente feliz, pero es que hay una versión que dice 1000 veces feliz. O sea, estamos hablando de felicidad, no la felicidad que el mundo da, no el gozo que el mundo da, sino la que da Dios. O sea, que Dios te ha prometido ese gozo y esa alegría que provienen cuando a ti vienen a acusarte con mentiras. Cuando alguien nos acusa mintiendo sobre nosotros, corremos el riesgo de que nuestro corazón se ofenda. Pero no tenemos que tener el foco en las acusaciones que nos dan, sino que tenemos que poner el foco en la bienaventuranza que Dios nos promete. Porque si ponemos el foco en las acusaciones, nuestro corazón se ve ofendido, y cuando nosotros guardamos ofensa en nuestro corazón, los que al final salimos amargados somos nosotros. Por eso Pablo en su corazón sabía: esta gente realmente no sabe nada. Por eso también Esteban, en Hechos capítulo 7, cuando matan a Esteban, vemos que Esteban dice: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Esteban no se enfocó en las acusaciones ni en las piedras que le lanzaban, porque si no se hubiese ofendido, sino que se enfocó en Dios y vio el cielo abierto. Y dice: Señor, no le tengas en cuenta este pecado y toma mi espíritu, Señor. Y Esteban murió, pero vio la gloria de Dios y no acusó a los que le estaban matando. Por eso, de la misma forma que Esteban y de la misma forma que Pablo, no pongas tu foco en las acusaciones que te dan,
porque te van a acusar, van a querer mentir, van a querer destruirte de cualquier forma. ¿Por qué? Porque saben que tú tienes el poder de Dios, que tú llevas la luz de Dios, que tú estás lleno del Espíritu Santo, que tú tienes en tu vida poder capaz de trastornar las tinieblas, de que el reino de las tinieblas caiga, como hemos dicho anteriormente. Pero no pongas tu foco en eso, sino pon tu foco en Dios, en que Dios te ha prometido que vas a ser 1000 veces feliz y que tu galardón es grande en los cielos. Y de esa forma vas a salir victorioso. Llegamos al capítulo 26 y vemos cómo Pablo sigue interponiendo su defensa. Y esta vez era ante el rey Agripa. Dice: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera a Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales cuales yo soy, excepto estas cadenas. Mira qué grande es Dios. Pablo interponiendo su defensa. Mira lo que dice un rey, como es el rey Agripa, que casi se vuelve cristiano, pero vemos aquí la actitud de Pablo. Dice: no solamente por poco por mucho tú, sino todos los que me están acusando, todos los que dicen mentira en contra mía, fuesen hechos como yo, excepto estas cadenas. O sea, fuesen todos hechos como yo, hayan recibido el Espíritu Santo como yo, hayan vivido las experiencias tan increíbles que yo he experimentado con Dios, hayan recibido el milagro del nuevo nacimiento. Y fíjate cómo Pablo no se enfoca en las acusaciones, no se enfoca en ¡ay, qué mal que me siento acusado! No se hace la víctima. ¡Ay, pobrecito de mí! Que la culpa de aquel que me ha hecho esto, que me ha hecho lo otro. Dios tiene un plan contigo. Y fíjate que José, el hijo de Jacob, en Génesis, en el libro de Génesis vemos cómo José es vendido por sus hermanos. Vemos cómo José es encarcelado allí sin ningún motivo en Egipto a causa de la mujer de Potifar. Y a pesar de todas esas cosas que José estaba sufriendo, José no se enfocó en eso, sino que José sabía que él tenía un llamado de parte de Dios. Dios le dio un sueño a José cuando era joven y le dijo que él iba a gobernar, y eso fue lo que terminó haciendo. Pero primero Dios tuvo que pasar a José por un proceso. Pero si José hubiese echado la culpa: ¡ay, yo estoy aquí por culpa de mis hermanos! Si no fuese hecho por mis hermanos, yo no estaría aquí esclavo como Egipto. Si no fuese sido por la mujer de Potifar, yo tampoco estaría aquí en la cárcel. Así que José hubiese echado la culpa a todos aquellos que provocaron las situaciones que él estuvo pasando a lo largo de su vida, nunca hubiese salido de esa situación. Pero te voy a decir algo. Si José llegó a Egipto para poder gobernar Egipto, fue gracias a que los hermanos lo vendieron. Si José fue conocido por Faraón, fue gracias a que la mujer de Potifar acusó a José de algo que no hizo y fue llevado a la cárcel. Allí conoció al copero, que luego el copero habló a Faraón de José, y fue José delante de Faraón, que luego lo puso como segundo gobernador de Egipto. O sea, que todo lo que le ocurrió a José fue necesario para que José llegase hacia donde Dios lo quería llevar. Por eso, si José hubiese tenido una actitud incorrecta de víctima, ¿tú crees que él hubiese llegado hasta allí? ¡No! Si tú sigues teniendo una actitud de víctima, ¿tú crees que Dios te va a levantar de ahí? ¡No! Por eso quítate de tu mente ese victimismo y no empieces a echar la culpa a los demás de la situación de lo que te está pasando, sino que confía en Dios, que Él tiene el control de todo y Él te está llevando. Y lo está haciendo para prepararte y para colocarte en el lugar donde Él quiere que tú trabajes para Él. Por eso quita de ti todo victimismo, toda ofensa, toda herida del corazón. Dile al Señor: sáname de toda herida, Señor. No quiero ser una víctima, no quiero tener ofensas, Señor. Quiero ser como Pablo, que tenía la capacidad de decir este tipo de palabras delante de gobernantes y del pueblo de Israel. Y te aseguro que el Señor va a obrar en ti de tal manera que va a decir: eres un instrumento útil en mis manos, porque te has dejado en las manos del Espíritu Santo para que te moldee. Llegamos al capítulo 27. Y en este capítulo vemos que Pablo ya va hacia Roma, y entonces va en un barco con más presos como él, y también con romanos que había allí, y yendo hacia Roma. ¿Qué ocurrió? Que se levantó una ventisca. Y mira lo que pasó aquí. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, es decir, del barco donde estaban. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. ¡Wow! O
O sea, se le acerca un ángel de Dios a Pablo en medio de esa tempestad y dice, no te preocupes que tú no vas a morir, que tú tienes que ir a Roma y vas a hablar ante César. Pero no solamente no vas a morir tú, sino que tampoco va a morir ninguno de las personas que estaban en el barco. Por eso, en ese momento había gente que quería saltar del barco porque veía que el barco se hundía. Y Pablo dijo, cualquiera que salte del barco va a morir. Así que todo el mundo se queda aquí. Y obedecieron y llegaron a una isla y esa isla era Malta. Entonces el barco se perdió, se hundió, pero ellos al final sobrevivieron. Fíjate a qué nivel de relación y de intimidad tenía Dios con Pablo y qué propósito tan grande tenía con él, que la muerte no pudo quitar a Pablo de este mundo. Porque Dios tiene un propósito con él y hasta que ese propósito no terminase, Dios no iba a dejar que nada tocase a Pablo. Entonces, cuando llegaron a esa isla, mira lo que ocurrió. Esto ocurre en el capítulo 28. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo a la víbora en el fuego, ningún daño padeció. ¡Qué grande es Dios! Una víbora pica a Pablo cuando éste está buscando ramas para echar en el fuego porque hacía frío y estaba lloviendo. Entonces, cuando la gente que vivía en esa isla vio que la víbora picó a Pablo, entonces dijo, este seguro que era un asesino o algo, porque es que la justicia no puede con él. La víbora es síntoma de que Dios lo está castigando de verdad. Y es todo lo contrario. Realmente esto fue una prueba más de que Dios estaba con Pablo. Porque mira lo que dice la Biblia. Esto lo dijo Jesús en Marcos capítulo 16. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. O sea que la víbora picase a Pablo y que a él no le ocurriese absolutamente nada, fue una señal de que Dios estaba con él. Porque esto es una señal. Te puede picar un bicho, un animal venenoso o un bicho venenoso y nada te va a ocurrir. Porque Dios está contigo. Y es una señal de que Dios está contigo. Y estaba con Pablo. Y estas mismas señales no solamente eran para los discípulos, para los apóstoles y para Pablo. Son también para nosotros. ¿Tú crees que Dios te va a usar para echar fuera demonios? ¿Tú crees que vas a hablar nuevas lenguas? ¿Tú crees que Dios te va a salvar del daño de la serpiente o de cualquier cosa que bebas, que sea mortífero? ¿Crees que Dios te puede usar para sanar enfermos? Porque todas estas son señales para los que creen. Te van a seguir estas señales. Solamente por creer. No por ser un super predicador, no. Por creer. Yo he visto cómo Dios me ha usado con este tipo de cosas. Yo he visto que Dios me ha usado para sanar enfermos. Y no porque en mí haya ningún poder, sino porque es Dios. Y Dios va a hacerlo también contigo. ¿Por qué? Porque estas señales son síntomas de que el reino de Dios se está estableciendo y el reino de las tinieblas está cayendo. Y Dios sigue obrando y realizando este tipo de milagros hoy día. Yo soy testigo de ello y la palabra de Dios lo dice. Así que cree en el Señor. Y bien, y llegamos a lo último. Pablo está en Roma y mira cómo termina los últimos versículos del libro de Hechos. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Y así termina el libro de Hechos. Me sorprende este final que tiene el libro de Hechos porque si tú lees los demás libros de la Biblia, los demás libros hacen un cierre. Sin embargo, este libro no termina cerrando. Se queda como abierto en la historia. ¿Y por qué? Porque realmente Dios sigue trabajando con nosotros. Y lo he llamado Hechos 29. Pero no porque exista Hechos 29, porque el libro de Hechos solamente llega hasta el 28. Y tampoco pretendo añadir nada más a la Biblia porque no se trata de eso. Sino que el Hechos 29 es tu vida y mi vida. Es lo que te hablé antes, nuestro testimonio. Todo lo que Dios ha realizado y el Espíritu Santo ha obrado a lo largo de los apóstoles y de los discípulos en todo el libro de Hechos, también lo quiere hacer contigo hoy día. Por eso tú eres ese libro de Hechos viviente, porque el Espíritu Santo sigue obrando por medio de ti.
Es como si tú estuvieses escribiendo Hechos 29. Y Dios hizo esto con tal persona. Y Dios hizo esto con tal otra persona. Y el Espíritu Santo dijo esto a tal otra persona. Porque el Espíritu Santo quiere seguir obrando por medio de ti. Por eso, todo lo que has oído en el libro de Hechos, todo lo que ha ocurrido en el libro de Hechos, es una enseñanza para que nosotros entendamos que el Espíritu Santo quiere seguir obrando con nosotros hoy día. Por eso no limites a Dios, no limites al Espíritu Santo, o como dijimos antes, no estorbes al Espíritu Santo, porque Él quiere obrar contigo, Él quiere hacer maravillas contigo, y te aseguro que si le crees, las va a hacer, te lo aseguro. Por eso pide al Espíritu Santo, quiero conocerte. Quiero terminar con una oración en este momento. Vamos a pedirle al Señor. Señor, quiero conocerte. Señor, creo que hasta ahora he conocido cosas grandes de ti, pero sé que tú eres un Dios infinito y hay cosas que se nos escapa de nuestro entendimiento. Pero a pesar de eso te pedimos, Señor, queremos conocerte. Queremos conocerte, Señor. Te pedimos que tú nos utilices, Espíritu Santo, que tú estés en nosotros, que tú nos guíes, que tú obres a través nuestra, que tú hagas milagros a través nuestra, Señor. Que podamos establecer el reino de Dios aquí en la tierra. No queremos ser cristianos mediocres, haciendo las cosas en nuestras propias fuerzas, sino que queremos ser cristianos que se guían por tu poder, que se guían por tu voz, y queremos ver la vida de personas transformadas en cada uno de nuestros países, en cada una de nuestras ciudades. Te lo pedimos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que espero que este curso te haya sido de bendición para tu vida. Te dejo por aquí otro vídeo de mi canal que también espero que te sirva de mucha bendición. Y solo quiero decirte que déjate en las manos del Espíritu Santo, porque Él es el mejor maestro que jamás hayas podido tener. Dios te bendiga.